Quédate con tu parte. Tío, ¿qué se supone que significa esto? Estos 8.000 son tu reparto de ganancias. Desde mañana ya no vengas. En 3 años te generé casi 30 millones, y me das 8.000. Papá, ¿para qué me trajiste aquí? Apesta. Mejor vuelvo a la mansión con aire. Ven ya. Vamos, hoy te muestro la obra. De ahora en adelante, todo esto será tuyo. Al principio dijiste mitad y mitad. ¿Y ahora me quieres echar con 8.000? 8.000 no es poca cosa. Tú no eres más que un peón de obra. Eso es lo que has hecho en un día, en mis usos. Pero fuiste tú quien me lo prometió. Estos 3 años trabajé con comida y alojamiento incluido. Y en cada fiesta le compraba suplementos a tu papá. 8.000 hasta es mucho para ti. Si no te hubiera conseguido trabajo todos estos años, no sabías ni dónde pedir una. Este capataz Juan vivía y comía siempre en la obra. 3 años aguantando sol y lluvia, ¿y solo le salieron 8.000? Todo fue para vestirle el traje a otro. La cuadrilla de graduados que formó 3 años, ahora es de ellos. Xiao Ce, tu primo se graduó. Ya es hora de que le devuelvas la cuadrilla. ¿Devolvérsela? A esa gente la formé yo, uno por uno. Y uno suave, una suave. ¿Y qué? Tu primo es un universitario del extranjero. ¿Crees que mande mejor que tú? Obvio. Tú eres un extraño, metido siempre en la obra de mi familia. ¿Qué se supone que estás haciendo ahí? Tío, ¿tú también me ves como un extraño? Mira, quizás no tienes la educación de Xiaofu, pero todavía eres joven. Pasarte todo el día en la obra no es vida. Sí, hermano. Deberías aprender de mí y tener ambición. Vivir siempre de lo de mi papá no tiene sentido. Está bien. Desde mañana ya no vengo. Así se hace. Ya de regreso, manda saludos a tus padres de mi parte. Ah, y hoy revisas una vez más las armaduras. Lo que esté malo, lo enderezas. Papá. Mi primo ahora es puro sucio e inservible. Solo un pariente pobre. De ahora en adelante, no hay que juntarse con él. Xiufen. Xiufen, ¿estás bien? Todo es culpa mía. Si no fuera por esta pierna inútil, tú y Xiaoce no tendrían que pasar tantas penurias conmigo. No digas eso. En aquel entonces te rompiste la pierna por salvar a Changi, cuando te cayó la varilla encima. ¿Y él qué hizo? Ahora vive en una mansión y maneja carros de lujo, mientras que aquí, su salvador, te tiene viviendo en un contenedor. ¿Cómo me tocó un hermano tan desalmado? Baja la voz, nuestro hijo sigue trabajando para él. Si se entera, le va a doler mucho. Además, él dijo que le iba a dar a su hijo la mitad del reparto de ganancias. Seguro que todavía se acuerda de nosotros. Llevo 3 años desvelándome en la obra calculando materiales. Ahorrando en creación y ganas. Me toca levantar los trabajos de la madera. Mi papá quedó cojo por salvarlo a él. Y él manda a mi mamá a empujar cemento en la obra. Si no nos trata como gente, entonces yo renuncio a esa obra. Voy a trabajar por mi cuenta. Xiaoce, ¿por qué estás empacando tus cosas? Mamá, nos mudamos. ¿Mudarnos? Nos mudamos. Dejaré el trabajo con mi tío. ¿Por tu cuenta? ¿De qué estás hablando, hijo? Si estabas bien trabajando con tu tío, ¿cómo vas a renunciar así nomás? ¿8.000? 3 años de reparto de ganancias y me das solo 8.000. ¿No habíamos quedado en mitad y mitad? Al principio mi tío sí dijo que sería mitad y mitad. Al principio. Después de que lo salvé. Él mismo dijo que le iba a dar a Xiaoce un puesto de gerente. ¿Y qué pasó? Resultó que lo mandó a la obra a cargar varillas. Te puso en lo más duro. Trabajar por tu cuenta cuesta dinero. Toma este dinero. Tú tienes talento y tu papá confía en ti. Papá. Ese es el dinero de la vejez de mamá y tuyo. ¿Cuál vejez? Te han humillado tanto que sentimos el corazón como si nos lo apuñalaran. Hijo, esta pierna ya no me sirve, pero tú tienes el talento. Si pudiste levantar una cuadrilla de armadores, puedes levantar una segunda. Nosotros confiamos en ti. Aunque primero tengo que armar mi propio equipo. ¿Qué flojera es esa? Te pago para trabajar, no para limpiarte el sudor. Joven Liu, dicen que Wang Ze está reclutando gente en la bolsa de trabajo. ¿Y qué más propia cuadrilla de armadores? ¿Quién se cree? Sin contactos ni experiencia, ¿quién va a trabajar con él? ¿Y ese cuento de que calcula materiales al ojo? ¿Eso se come? Todas las obras de esta ciudad pasan por las manos de mi papá. Aunque consiga gente, no va a tener dónde trabajar. ¿A qué no aguanta ni un mes? Oye, ¿de qué es? Es nueva, la acabo de abrir. Hermano, ahorita todas las obras de la ciudad las tiene Liu Changyi. Es una pérdida de tiempo. Un momento. Yo tengo un talento. Échenle un ojo, el que quiera, me sigue. Esta varilla tiene 3 dobleces y 2 microfisuras. Ahora está derechita. Tienes talento, seguro vas a llegar lejos. Muy bien, tu nombre. La honestidad es primero.
Ya tenemos gente y local, solo nos falta el negocio. Pero las obras de toda la ciudad casi que las acapara tu tío. No suelta ni los trabajitos de remodelación de las viviendas. Qué buen nombre. La honestidad es la base. Ya tengo local y fachada, solo faltan clientes. Pero casi todas las obras de la ciudad las tiene tu tío. Ni siquiera deja las renovaciones de complexos. Entonces empezaré con los trabajos que mi tío no quiere hacer. Trabajitos, chapuzas, pedidos a medida. Lo que él desprecia, yo lo agarro. Haciendo bien el cálculo de materiales, solo el acero ya son más de 300.000. Usted deme 1 millón y yo se lo dejo instalado. ¿En serio? ¿Una casita de 2 plantas y me cobras 1 millón solo de materiales? Este cálculo está inflado por lo menos un 30%. Señor, no firme. Ella lo está engañando. ¿A quién le dices estafadora? Joven, con solo mirar el plano ya sabes que mi hija me está engañando. Disculpe, me equivoqué. Pensé que era una estafadora. Pero el presupuesto de este plano sí tiene un problema. Ah, ¿y cuál es el problema del presupuesto? Es una casa de 3 pisos. Estructura de pórticos. Según las dimensiones del plano, calculando el refuerzo principal y los estribos. El acero total debería ser 11,8 toneladas y número 15. Además, en los nudos de viga y columna. Se puede usar conexión mecánica en vez de traslape. Eso ahorra un 12% de acero. En la cimentación, si se usa vaciado monolítico y no cortamos, se ahorran otras 20.000 de mano de obra y encofrado. Haciendo todas las cuentas, con 218.000 queda impecable. Papá, creo que tiene razón. Joven, ¿dónde aprendió todo eso? Todo lo aprendí a punta de trabajo en la obra. Muy bien. Ese método de conexión mecánica que mencionaste es rápido y económico. En 20 años diseñando, jamás lo había considerado. También se puede aplicar en proyectos pequeños. Permítame presentarme. Soy Chen Ziyuan, director del Instituto de Diseño Municipal. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Wang Ce. Tengo mi propia cuadrilla de armadores. Wang Ce. Déjame tu número, tus ideas son innovadoras. Si sale algo bueno, te llamo. Hoy agarré 3 trabajos más, remodelaciones de barrios cercanos. Y obras chicas de casas particulares. Hoy en el mercado escuché a una señora elogiar que cobramos justo. Barato, bien hecho y más confiable que una empresa grande. Sí, esa es la reputación que queremos. Papá, no le creemos los contratos grandes a Liu Changui. Enfoquémonos en hacer los trabajos chicos con excelencia. Un cliente satisfecho nos trae 10 más. Así es. Come más. Estás muy flaco. Liu Fu, todos los días lo mismo. No vas a la obra ni haces nada útil, solo te encierras en la casa. Papá, la obra es sucia y quema el sol, ¿qué voy a hacer allá? Los obreros ya tienen quien los mande, ¿no sabes? Tu primo Wang Ce ahora tiene su propia empresa. ¿Empresa? ¿Qué empresa ni que nada? Ya me averigüé. Tallerucho con 2 fierreros. Papá, ¿y qué tipo de trabajos agarra? Puros trabajos basura. No gana ni para los frijoles. Está bien, si no me crees. Mañana mismo voy a ver ese localucho del primo muerto de hambre. A ver qué tanta cosa inventa. Más te vale ponerte las pilas. ¿Habla el jefe Wang Ce? Hola, ¿quién es? Gente de mi fraccionamiento me dijo que usted hace trabajos a precio justo. Que jamás cobra un peso de más al cliente. No puedo prometerle cuánto le voy a ahorrar. Pero sí le garantizo que jamás le cobraré un peso de más. Ja, ja. Me cae bien, me gusta su carácter. Cuénteme de mi proyecto. Mire, quiero construir una nave industrial de 2 pisos en las afueras. 8.000 metros y sin fallas. Para el refuerzo principal son 2 toneladas de acero. Sumando columnas y vigas de mare, son 6 toneladas en total. Si usamos acero cada para el refuerzo principal de columnas. Y este es de madera. Y además cambiamos estaría por conducto de estado. Ahorramos otras 1,8 toneladas. Sumando material y mano de obra. Son 368.000. ¿368.000? Ya consulté con 3 empresas antes. La cotización más baja es de 300.000. Tengo mis propias técnicas. Jefe Wang, con semejante diferencia de precio. ¿De verdad puede hacer bien el trabajo? Jefe Zhang, pongo como garantía los ahorros de toda la vida de mis padres. Si no queda bien, no cobro ni un peso. Trato hecho. Un placer hacer negocios. Si lo haces bien, a todos mis conocidos que tienen pequeñas naves industriales. Te los voy a presentar uno por uno. ¡Ay, ja, ja, ja! Mira ese letrero todo chueco y torcido.
Seguro lo escribió mi primo. Parece que hay un cliente adentro. Ese señor tiene porte de gente de dinero, seguro viene a cerrar un trato. Soy el heredero de la constructora Liu. Jefe Wan, mañana le mando el contrato con un mensajero. Anda, primo. Mira nada más, este mugroso tallercito ya consiguió chamba. ¿Qué vienes a hacer aquí? Por una miserable nave de 8000 metros. Un contrato de mi papá te daría trabajo de por vida. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Primo, te aconsejo que ya no le muevas. ¿Tu negocito cuándo despega? Vuelve a rogarle. Él sí puede darte chamba cargando ladrillos en la obra. Liu Fu, no cantes victoria tan pronto. Dentro de un año, veremos quién termina rogándole a quién. Ja, ja, ja. Mi papá rogándote a ti. Ni lo sueñes. En menos de un mes vas a estar de rodillas rogándome. Papá, ya fui a verlo. Tu taller con 2 albañiles no llega a nada. Apenas iba a poder roer los huesos que sobre de nuestra empresa. ¿Huesos? Ni los huesos le voy a dejar. Hay que cortar el mal de raíz. Que hoy se burló de mí. Pásame la lista de clientes pequeños con Zexin. La lista de esos clientes pequeños. Jefe Zan, ese trabajo de su fábrica. Lo dejamos en nuestras manos. Le doy un 20% de descuento. Lo que ahorra le alcanza para otro aire. Pero ya firmé con Wan C. Ay, los jóvenes de ahora. Son poco confiables. Anulo el contrato y pago la multa. Lo siento. Lo que me gustó de Wan C es su persona, es honesto. No puedo defraudarlo. No voy a romper el contrato. Ah, ¿no vas a romperlo? Habrá muchos que sí. Ese Wan C, que se prepara para la quiebra. Jefe Li, ¿quiere cancelar el pedido? ¿Por qué? Tío Zhao, ¿usted también? ¿Puede decirme por qué? Xiao C, ya no te voy a ocultar nada. La empresa de Liu Changyi es más grande. Seguro es más confiable, y encima regalan aire acondicionado y televisor. Quien no elija eso es un tonto. Está bien, entiendo. Otra vez Liu Changyi. Este tipo no nos deja vivir. Apenas estábamos saliendo adelante. ¿Cómo terminamos así? Todo por culpa de mi hermano desalmado. Mamá, no te culpes. Si él me corta el negocio aquí, me voy a buscar trabajo a otra provincia. Tengo mi oficio. Seguro encuentro un buen trabajo. Wan C, ¿estás? ¿Me buscas a mí, el capo del acero? Ninguna acería de la ciudad se atreve. ¿Lo tomas o no? ¿Qué dices? ¿Te atreves o no? Refuerzo de estructuras. Este edificio tendrá unos 50 años, ¿no? 57. Es el viejo hospital, aún hay pacientes. No se puede volver, solo reforzar. Mi papá llevó los planos a 8 empresas de la ciudad y ninguna se atrevió. Es difícil y de gran responsabilidad. Un error y los pacientes. Mi papá dice que en la ciudad solo una persona puede calcularlo. Solo se le ocurre una, tú. Lo tomo. Solo lo miraste 3 minutos. Trabajo en obra desde los 16 con mi tío. 3 minutos me bastan. Mañana llego a inspeccionar el terreno. Wan C, si logras este proyecto, serás el número 1 del gremio del acero en toda la ciudad. Poder ayudar a los pacientes del hospital es un honor para mí. Lo que necesites, me avisas. Wan C, ánimo. Xiao C, ¿de verdad estás seguro con este proyecto? Claro. Papá, adivina. El proyecto del edificio en riesgo. Tu adorado sobrino lo aceptó. Ja, ja, ja. ¿De verdad está harto de vivir? ¿Qué dices? ¿Refuerzo de estructuras? Ese proyecto es la mitad pura que 8 empresas no se debieron tocar. Ese Wan C está demente por aceptarlo. Esta vez ni tenemos que mover un dedo, él solito se va a estrellar. ¿Y si lo logra? ¿No saldría disparado hasta la cima? Papá, ¿de qué hablas? Si 8 empresas no se atrevieron, ¿cómo va a lograrlo él? Papá, ¿por qué estás tan pálido? No entiendes. Para cualquiera sería una sentencia de muerte. Pero si Wan C lo tomó, seguro lo saca adelante. En todos estos años, ha logrado cada obra imposible que le han puesto. Esta vez hay que cortarle las alas a mitad de camino. Usa lo que sea necesario. Wan C, tú me obligaste a esto. Hermano Wan, este edificio se ve más peligroso que en los planos. Toda la pared de la esquina sureste está bombada. Divídanse en 3 grupos y empiecen midiendo por la esquina sureste. Hay que revisar cada columna de carga y cada viga. Todos los datos se marcan en el plano. Hermano Wan, ¿y esto hasta cuándo vamos a estar midiendo? Hasta conocer cada centímetro de memoria. Vayan a comer. Ya casi terminamos de marcar. Mañana definimos el plan. Mierda. El plano. Hermano Wan, el plano desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué desgraciado hizo esto? ¿Quién dejó la obra hecha un desastre? Ay, ¿qué pasó, primo?
Perdimos algo. Liu Fu, fuiste tú, ¿verdad? No me mires así, yo no hice nada. Solo pasaba para ver cómo iba tu proyecto. Primo, un consejo, si no puedes, lárgate ahora. Hazme un consejo de vida. Si no, te quedas sin dinero y sin cara. ¿Qué? ¿Qué? Ya sé, voy para allá. Primo, no lo vas a encontrar ni de noche. Don Juan. 7 días de inspección perdidos. Mañana pedimos materiales y arrancamos. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo un plan. Señor Liu. La separación de estribos no cumple la norma. Hay que rehacer. ¿Rehacer? Viejo Zhou, ya vamos por el 3er piso. El plano está clarísimo. La separación es de 150 y ustedes la hicieron de 200. Esto es un riesgo de muerte. Voy a buscar a mi papá. Mejor que lo hable él contigo. Si mañana no hay una solución, lo reporto directo. Don Juan, ¿esto qué es? Durante la inspección me grabé todos los datos en la cabeza. ¿De verdad pudiste memorizar todo? Quedó exactamente igual al plano anterior. Don Din, deténgase. Solo vamos a ver un plano. ¿Por qué le tiembla la mano? JE, es que tengo hambre. Me bajó el azúcar. ¿Tú rompiste el plano? ¿Con qué eras tú, viejo Din? Viniste a jodernos el negocio en Zexin. Yo, lo siento, Don Juan. Recoge tus cosas. A partir de mañana no vengas más. Esta vez no voy a denunciarte, pero que no te vuelva a ver por aquí. Don Juan, dejar libre a ese viejo es regalarle el perdón. Él es un peón. Para ajustar cuentas, hay que ir por quien mueve las fichas. Déjalos por ahora. Lo urgente es la obra del hospital. Mañana entramos. Liu Fu, dime, ¿cómo pudiste meter la pata así? Papá, ¿qué pasó? Te mandé a destruir los planos de inspección de Guangzhou. ¿Y qué pasó? Los rehizo de memoria. Y ya está listo para entrar a trabajar mañana. ¿Cómo pudo memorizar tantos datos? Inútil, no sirves ni para joder bien. Pues nunca vas a estar a nivel de Guangzhou. Papá, ¿por qué siempre andas humillando a tu propio hijo? Porque en todo estás por debajo de Guangzhou. Eres un bueno para nada, no tienes arreglo. Está bien, me largo, ¿contento? ¿A dónde vas? Señor Liu. Llegó el señor Zhao, de la acerera. Hazlo pasar. ¿Cómo le va, jefe Zhao? Gracias a usted, el negocio marcha bien. Escuché que esa fábrica de pacotilla de Guangzhou le hizo un pedido de varillas de acero. Sí, de hecho ya hizo el pedido. Aún no me pasa nada. Pues no me pase. A partir de hoy, el que se atreva a venderle a Zexin, que ni sueñe con volver a trabajar con la familia Liu. Jefe Liu, ¿de verdad va a ser tan drástico? Jefe Zhao, dígame si está conmigo o no. Bueno, si el jefe Liu lo pide así, no me queda más que darle el gusto. Ja. Guangzhou podrá ser muy capaz. Pero sin acero, ¿cómo va a reforzar ese edificio a punto de caerse? Joven Liu, espere. Otra vez usted. El tema de la separación de estribos. ¿Ya le contó al jefe Liu? La obra ya presenta grietas en el 3er piso. Sí, ya le dije. Mi papá ya sabe. ¿Y el plan? ¿Cuándo empezamos a corregir? Yo me encargo, quédese tranquilo. Este es el informe detallado de riesgos estructurales. Tiene que entregárselo al jefe Liu. Si se lo doy a mi papá, me va a echar otro regaño. Diciendo que ni una obra sé manejar. No se lo voy a dar. No creo que pase nada grave. Hermano Juan, ¿qué dijo el jefe Zhao? No va a despachar nada. ¿Cómo que no, si firmamos contrato? Todos los proveedores de acero de la ciudad se niegan a vendernos. Ay, hermano Juan, sin varillas no podemos trabajar. ¿Mejor dejamos esto? Hermano Juan, este contrato desde el principio fue un dolor de cabeza. Si salimos ahora, la penalización no es poca. Pero si entramos, vamos a perder aún más. Sí, mejor volvamos a tomar trabajos pequeños, despacio nos recuperamos. Xiao Ce, mejor hagámosle caso. No podemos abandonar. Ya firmamos el contrato. Zexin acaba de empezar. Si arruinamos nuestro nombre, jamás nos levantaremos. Muchos de los pacientes de ese edificio del hospital están recién operados. Postrados en cama sin poder moverse. Cada día que tardemos el refuerzo. Es un día más de peligro para ellos. Pero no tenemos material. Si aquí no hay, voy a buscarlo a otra provincia. Hermano Juan, ¿por qué un proveedor de afuera le vendería a usted? Voy a preguntar. Si uno me dice que no, le pregunto 10. Siempre habrá alguien dispuesto a hacer negocio. Guangzhou. Chen Yun, ¿qué haces? Voy contigo. No, no conoces esa provincia, es peligroso. Por eso mismo voy contigo. Mi papá tiene varios amigos viejos allá. Tiene contactos en las acerías.
Sin mí, los peces gordos del acero ni te reciben. ¿De verdad crees que alguien de otra provincia querrá recibirte? Gracias. Déjate de tanta habladera. Si no te subes ya, perdemos el bus. Tío Zan, soy Yuin. Estoy en su puerta. Ay, Yuin. ¿Cuántos años sin verte? Estás grande. ¿Y él quién es? Es mi amigo Wance, tiene una empresa de acero. Mijita, no es que no quiera ayudarte. Si te mando un cargamento, mañana a mi fábrica también le van a caer encima. Tío Zan, Gerente Zan, ¿me deja ver la mercancía de su bodega? ¿Quieres ver mi mercancía? Más te vale que sepas lo que haces. Claro. Este lote es de marzo del año pasado. Bajo contenido de carbono. Pero buena elasticidad. Este otro tiene el recubrimiento disparejo. Es material reacondicionado de Segunda del Sur. No sirve para carga. ¿Cómo puedes saberlo solo con mirarlo y golpearlo? Yo llevo 30 años en el acero y hasta yo necesito instrumentos. Llevo 30 años en el acero. Nunca había nadie que con solo tocar el material sepa cómo se comporta. Te doy la mercancía. Y si alguien te la quiere quitar, aquí me tienes. Jefe Juan, del material de la otra provincia no faltó ni una varilla. Llegó todo. Tío Zan, este favor no lo olvido en mi vida. Hermano Juan, el equipo también está completo. Avisen a todos, hoy arrancamos oficialmente. Hermano Juan, llevas 3 días sin dormir. Descansa un rato. Mañana te van a usar con una carniza. No hay otra cosa, no hay sueño. en toda mi vida, usted es la persona que más admiro. No hay nada que admirar. No tengo estudios, solo sé echarle ganas. No, usted es trabajador y responsable. Hermano Juan, malas noticias. Todos los enfermos están abajo. No nos dejan seguir con la obra. Cambian de cuadrilla y nos van a derrumbar el edificio encima de mi mamá. Mi hijo está en el tercer piso. Basta ya. ¿Quién se hace responsable si pasa algo? Hermano Juan, afuera hay como 70 o 80 personas. ¿Qué hacemos? Abraham, tienen miedo de que a su familia le pase algo. No están armando escándalo por gusto. Yo hablo con ellos. Tú eres Juan C, ¿no? Si hoy no paran la obra, nos vamos a las piñas contigo. Por favor, escúchenme un momento. Sé que tienen miedo. Yo también tengo padres, y también han estado internados. Por eso les pido que vean con sus propios ojos si esta varilla aguanta o no. Xiao Son, trae el banco de prueba de carga. Esta varilla es HRB 400. Aguanta 540 MPa. Un golpe común no le afecta. En este edificio usamos 36 toneladas de esta varilla. Hicimos un refuerzo de doble malla tipo jaula. ¿Es en serio lo que dices? Planos aprobados y sellados. Cualquier familiar puede revisarlos. Yo, Juance, respondo con vida. No se va a aflojar ni un solo tornillo. Este muchacho tiene razón. Ah, bueno, entonces trabajen bien. Hermano Juan, eres increíble. Ellos no son enemigos. Son familiares de los pacientes. Solo están mal aconsejados por otros. Hay que parar y revisar ya. Ni mal es que paramos. Si paramos un día, mi papá me mata. Pero, escuchen bien, al que se le ocurra decir una palabra afuera, le descuento todo el sueldo. El grupo se encarga del núcleo de las columnas de carga. La separación exacta es de 150, ni un milímetro de diferencia. El grupo vigila los nudos entre dichas columnas. Todas las uniones mecánicas se verifican con llave de torsión. El grupo se amarra los estribos. Cada amarre lo reviso yo personalmente. Hermano Juan, vamos 2 días adelantados a lo previsto. Ser rápido no es mérito, lo que vale es la firmeza. Wance, mi papá vino a inspeccionar. He visitado muchas obras de refuerzo. Es raro ver el sitio tan bien organizado. El torque de las uniones mecánicas cumple y la soldadura está impecable. Juan C, este acabado tuyo. Es incluso más sólido que el plan aprobado por la ingeniería. Director Chen, aquí están los datos de cada etapa del proceso. Puede revisarlos cuando quiera. Juan, al terminar esta obra, todos los refuerzos. Te los voy a adjudicar a ti primero. Gracias por su confianza, Director Chen. No le voy a fallar. Jan, mañana temprano llevas las muestras al laboratorio. Harás el certificado de 11 y lo cambias por el montón que te di. Señor Liu, ¿y si nos descubren? No nos van a descubrir. Las muestras solo pasan por tus manos. Cuando el informe salga negativo, toda la ciudad se va a burlar de Guan Ce. ¿Quién demonios intenta sobornarme? Gracias a ti, descubrí el plan de Liu Fu. Tú ayudaste a reforzar el hospital, hiciste un gran aporte a la ciudad. Jamás te traicionaría. Pero sí estoy ansioso por ver la reforma. ¿Qué pasaste la inspección final? Papá, mira bien, el show está por comenzar.
Esta vez, aunque Guan Ce tenga 3 cabezas y 6 brazos, ya no podrá levantarse. Ese a quien recibió mis 500.000. No se va a atrever a fallarme. Guan Ce, yo te dejé ser mejor que yo en todo. Hoy te hundiré en el barro. Todo conforme. ¿Cómo es posible? ¿Imposible? Quiero ver a Qian, él me lo prometió. Señores directores, quiero hacer una denuncia. El gerente de construcciones Liu Fu, me sobornó abiertamente. ¿Qué dices? ¿Me traicionaste? Todo el dinero que recibí ya lo entregué a las autoridades. Mejor preocúpate por ti mismo. Muy bien, perfecto. Guan Ce, espérame nomás. Jefe Liu, aquí lo espero. En vez de estar pendiente de mí. Mejor preocúpate por tu propia obra. ¿Qué quieres decir? Jefe Liu, ¿problemas? La obra que administra el joven Liu se derrumbó. ¿Qué? Jefe Liu, por suerte fue a las 2 de la madrugada. No había obreros en el lugar, no hubo heridos. ¿Cómo pudo derrumbarse? Jefe Liu, fue mala administración de la obra. Alguien escatimó materiales, la separación de las varillas llegó a 200. Usaron material de segunda, la cimentación cedió. Ya no aguantó. Papá, ¿y ahora qué hacemos? Tú solo sabes preguntar. Cuando Guan Ce estaba aquí. Ya dije que se iba a caer. Nadie salió herido por suerte. Si hubiera sido de día, no se habría salvado ni uno de nosotros. Jefe Liu, págame el sueldo. Renuncio. Esta vida hay que cuidarla. No te vayas, te subo el sueldo. ¿De qué sirve el dinero si me muero? Buenos días. Usted es el jefe Liu de construcciones Liu, ¿verdad? Escucha, no se derrumbó aquí. Largo de aquí. ¿Qué está grabando? Es un malentendido, un incidente. Nadie resultó herido. Entonces, ¿podría explicar por qué el acero de los muros está muy por debajo de la norma de diseño? No tengo comentarios. La obra de tu tío se vino abajo. ¿Se derrumbó? ¿Hay heridos? Nadie salió herido. Fue de madrugada. Menos mal que no hubo heridos. Liu Changyi, muy pronto lo vas a saber. Sin mí, vas a ver el desorden en que se convierte tu obra. El camarada Guan Ce, de la empresa Fexin, es un maestro del acero. Sumado a una actitud de trabajo honesta y responsable. Es un referente en el sector de la construcción de toda la ciudad. Jefe Guan, ¿podría explicarnos brevemente el secreto de su técnica? Solo hay que tratar cada tornillo como si fuera para tu propia casa. La calidad sale sola. La empresa Fexin es, en mis 30 años de carrera, Chen Ziyuan, el primer contratista privado al que le confío un proyecto completo. Recibió un reconocimiento municipal. A ese muchacho lo conozco. El refuerzo del hospital de hace poco fue obra suya. La oficina de la Fexin. A tu cuidado. Jefe Guan. Xiao Ce, en mi vida me había sentido tan orgullosa. Mamá, esto apenas comienza. El camarada Guan Ce recibe el reconocimiento de esta asamblea. Papá, apaga eso, qué fastidio. Guan Ce está brillando, ¿no? Ya veremos cuánto te dura el brillo. Hermano Guan, ya nos registramos. Calificación de segundo nivel. Hermano Guan, llegó el equipo nuevo. Mezcladoras, grúas, camiones, hay de todo. Bien. Llama a todos los empleados, voy a dar una reunión. Hoy nuestra empresa se actualiza oficialmente. De hoy en adelante. Establezco 3 reglas. Primero, no se recorta en la técnica. Procesos con el estándar más alto. Precios transparentes. No cobramos ni un centavo de más. Terminamos a tiempo. Sueldos y beneficios se pagan puntual, sin retrasar ni un solo día. Los salarios y beneficios se pagan puntualmente, sin retrasar ni un día. Jefe Guan, traje a mi amigo. Él procesa alimentos y quiere construir su fábrica. Jaja. La reputación de jefe Guan nos ha llegado a todos. Firmemos el contrato de una vez, con la mitad del anticipo por adelantado. Gracias por confianza. ¿Cómo no te voy a recomendar trabajo? Hijo, descansa un poco. Xiao Ce, tu papá ya pasó los 50 años. Nunca había visto a un tipo tan malvado como tu tío. Ni a alguien tan honesto como tú. Papá, solo quiero trabajar con seriedad para que tú y mamá vivan bien. Joven Liu, los obreros holgazanean. ¿No los controla? Si los presiono, se largan de una. Mejor dejarlos así por ahora. Hasta que mi papá venga a encargarse. Joven Liu. El acero y los estribos están mal. Ay, viejo Zhou. No seas tan exagerado. Mi papá ya está buscando una solución. ¿Qué prisa tienes? Esto es estructura de carga. Que falte una sola varilla es cuestión de vida o muerte. Pues ordena a los obreros que lo rehagan. ¿Rehacerlo? Nadie me hace caso. No hay encargado técnico. Los obreros solo improvisan. Entonces, ¿qué quieres que haga? Yo no entiendo nada de varillas. Antes Guan Ce supervisaba todo. Cuando él estaba aquí. Newton se enoja. Pero ahora, ¿te atreves a mencionar a Guan Ce delante de mí? ¿No crees que te despida? ¿Qué está pasando? La obra 3 excedió el presupuesto un 40% este mes.
Jefe Liu, el departamento de finanzas dice: el desperdicio, retrasos y retrabajos suben. ¿Qué diablos está haciendo Liu Fu? El jovencito está en la obra jugando con el teléfono. Están 25 días atrasados y con un montón de problemas de calidad. Te lo advierto, si sigue así, rescindo el contrato de inmediato. Ay, jefe Lee, cálmese, por favor. Lo resuelvo ya mismo. Si en una semana no veo mejoras, rescindo el contrato sin más. Papá, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué no vengo? ¿Qué demonios quieres convertir este sitio? Todos reúnanse. Desde hoy. Yo me hago cargo personalmente de esta obra. El que se haga el flojo, pierde todo el sueldo. Y el que haga mal un solo paso, se va a la calle ahora mismo. El jefe Liu ni siquiera sabe cómo dirigir. ¿De qué número es este lote de material? Jefe Liu, es HRB 400 de 22. ¿22? ¿En el plano no se pide de 20? Jefe Liu, con el tema del calibre del acero. El hermano Wang antes lo sabía con solo tocar y mirar. Nosotros eso no lo aprendemos así nomás. Mire. Este plano, antes solo escuchaba los reportes de Wang C. Yo nunca lo revisé a detalle. Está bien, sigan. Jefe Liu, en el edificio 3. Hubo un problema en los nodos de las columnas de carga. Necesitamos que usted decida. Jefe Liu, ¿usamos conexión mecánica o traslape? El tiempo apremia, hay que definir ya. ¿Qué conexión mecánica ni qué traslape? Wang C no decidía todo esto antes. Usted vea, hágalo según la norma. Le dije que usted decida. Tengo que ir a revisar otro lado. ¿Hay algún problema? Papá, ¿no dijo que usted lo manejaría personalmente? Cállate. Jefe Liu, ¿cómo colocamos esta vara principal? No entiendo bien las marcas del plano. ¿Qué significa todo esto? Tú hazlo según tu experiencia. Jefe Liu, la distribución del acero no puede basarse solo en la experiencia. Si vamos a la estructura, Wang C podía hacerlo por experiencia, tú no. Entonces, ¿para qué te pago? El ingeniero Liao vino a reportar. Este es el recibimiento de las más de los recursos del plano. No fue tanto de calculo más. Jefe Liu, antes, Wang C solito calculaba todos los materiales de ahora. Sin errar ni un kilo. Ahora nadie sabe calcular los pruebas de material. Los errores no tienen nada. Sumando, serios. Jefe Liu, mire aquí. Esto es señal de una fisura estructural. Hay que rehacer el trabajo. ¿Cómo se maneja? ¿Es grave? Es grave. Si es por asentamiento de la cimentación, hay que pagar el reforzado inmediato. Si es una fisura por temperatura, se puede observar. Necesitamos un técnico especializado que lo determine. Yo solo soy el supervisor. No puedo decidir el plan. Cuando estaba Wang C, él lo resolvía en 3 segundos. ¿Será que de verdad me equivoqué? Jefe Li, cálmese. Liu Changyi, te doy una última semana. Si no cumples con el plazo y la calidad, los 12 millones de penalización se pagan completos, ni un centavo menos. Jefe Liu, ¿qué tal si? Yo le consigo a varios ingenieros jefe. Ve y contacta a todos los ingenieros jefe reconocidos de la ciudad. Pues yo qué sé, jefe Liu, usted es el ingeniero estructural con más experiencia de la ciudad. Le pido que haga el proyecto y con esa obra. Le pago 300.000 al mes. Jefe Liu, solo le pregunto una cosa. ¿Hay o no problemas estructurales en su obra? Un problemita mínimo. Jefe Liu, ya me informé. Su obra tiene problemas estructurales y además el antecedente del derrumbe anterior. Yo no tomo esos expedientes. Jefe Lian. Jefe Liu, con permiso. Jefe Liu, no diga más. Yo trabajé una vez con Wang C. Ese muchacho es de primera, en lo técnico y en lo personal. No quiero ganarme su enemistad. ¿Y ese muerto de hambre quién se cree? Jefe Liu, con esa forma de hablar. Con razón nadie quiere trabajar con usted. Jefe Liu, los 7 ingenieros jefe rechazaron la oferta. ¿Cómo puede ser? Jefe Liu, el supervisor Zhou acaba de llamar otra vez. Dicen que ya se fueron varios más. Yo también me voy, viejo Zhou. Ya no aguanto esta obra. Hermano, ¿tú también te vas? Ni siquiera te han pagado el mes pasado. La obra está peligrosa. Voy a probar suerte en Zexin. Yo también voy para Zexin. Hermano, bien, disculpe, ¿está el jefe Wang? Queremos trabajar en Zexin. ¿Ustedes vienen de la obra de Liu? Hermano Wang. Antes trabajamos allá y no le hablamos con respeto. Hoy venimos a rogarle que nos dé trabajo. Pasen. Xiao Son, asígnalos al grupo A. Hágale según el estándar de Zexin. Una semana de pruebas. Sí, hermano Wang. Gracias. Aquí conmigo hay 3 reglas. Llegar y salir a la hora. No se flojo ni hacer mal el trabajo. Lo puede cumplir. El pago cae puntual el día 1 de cada mes. Sí podemos. Sí podemos. Hermano Wang, ¿este ya es el 8º de hoy? Desde que ocurrió el problema de seguridad allá. No ha parado de llegar gente. Escuché a los nuevos que vinieron decir que Liu Changyi fue en persona a rogarle al ingeniero jefe. Y nadie le hizo caso. Lo del accidente ya se regó por todos lados. Ahora, ¿quién se cree? No soy ingeniero jefe. Y ahora cambió de estrategia. Va de vuelta en cuenta pidiendo prestar a gente a los jefes. Dice que solo necesita unos 10 o 15 obreros experimentados para aguantar. Hermano C, ¿tú crees que alguien le preste gente? Nadie le va a prestar. Él dejó todo mal desde el principio. Hay, en los negocios, como en la vida, hay que dejar una salida. Amigos, hoy los invité para pedirles un favor. Mi obra está corta de personal. Si alguno tiene técnicos de sobra bajo su mando, yo hablo primero. No es por faltarte el respeto. Mis técnicos, en cuanto oyeron que era para tu obra, prefirieron renunciar antes que ir. Viejo Zan, ¿para qué le sigues mintiendo? Liu Changyi, te lo digo claro. Lo de que me robaste el proyecto y me pisaste el precio, no lo he olvidado. Y hoy que estás en la mala, me invitas a comer. Viejo Liu, te voy a decir una verdad, aunque no te guste. Diga, hermano San, ¿esos proyectos que tuviste antes, gracias a quién fueron? ¿No te das cuenta? Tu sobrino avance. No tu obra a los 16 años. ¿Cómo trabajó aquí? En tus 3 años de más ganancias, ¿qué obra no fue supervisada por él? Vigilaba la calidad. Elaborada las inspecciones. No fue así. Me acuerdo clarito. Una vez fui a tu obra a supervisar. Tú estabas en la oficina con Wang C. Wang C estaba amarrando varillas bajo el sol. ¿Y tú quién crees, Liu Changyi? A lo mucho eres un contratista de obra.
Viejo Liu, tenías una mina de oro en las manos y tú solito la botaste. Eso, en manos de cualquiera sería un tesoro, pero tú no. 3 años y lo despachaste con 8.000 pesos, y encima lo echaste. Ahora que haces y le va de maravilla, vienes a rogarme. Ya está, comí, no te puedo ayudar, se acabó. Viejo Liu, el peor error de tu vida fue sacar a Guanze de tu casa. Guanze. Otra vez Guanze. ¿De verdad tendré que rogarle que vuelva? Jefe Wang, afuera hay alguien que lo busca. ¿Quién viene a verme ahora? Es Liu Changyi, el jefe Liu. Hermano Wang, ¿qué viene a hacer? ¿Lo mando de vuelta? No, déjalo pasar. No está mal la decoración, ya va tomando forma. Tío, siéntese, por favor. Xiao Ce. Hoy no vine a ponerme al día contigo. Tu empresa va muy bien, eso demuestra que tu tío hizo bien en echarte. Si no te hubiera presionado, no estarías donde estás hoy. Pero no te creas que ya puedes volar solo. Puedes tomar obras menores, no una grande. Sin mis recursos y contactos, no aguantas ni un mes. No te voy a dar vueltas. Te ofrezco una oportunidad. Vuelve a manejar toda la obra de Liu Xi, como gerente general. 1 millón al año, ¿qué te parece? Soy generoso, no. Cuando te fuiste, fui un poco duro. Pero fue para forjarte. En esta ciudad, ¿quién se compara conmigo? Ya terminó, tío. ¿Qué quieres decir? 1 millón al año y el puesto de gerente general suenan muy bien. Pero tío, si viniste hoy a verme, no es porque quieras impulsarme, es porque tu obra se vino abajo. Nadie acepta ser jefe. Cancel. Estás contra la pared, y recién ahí te acordaste de que tienes un sobrino. Guanze, ¿cómo le hablas así a mi papá? Liu Fu, cállate. Tío, se sentó en mi sofá, se tomó mi té. Y desde que entró hasta ahora no ha dicho ni una sola disculpa. Mi respuesta, por supuesto, es que no vuelvo. ¿Qué dijiste? Dije que no vuelvo a Liu Xi. Xiao Ce, piénsalo mejor, lo que te ofrezco ya es más que bueno. 1 millón al año, ¿qué otra empresa te lo paga? Tío, hay cosas que nunca le he dicho. Hoy te lo voy a decir claro, entré a tu obra a los 16 años. Me dijiste que sería gerente, y terminé cargando a 0 3 años. Dijiste que repartiríamos las ganancias a medias, y al final me diste 8.000 pesos. Mi papá se rompió la pierna por salvarte, aplastado por una varilla. Lo metiste en un contenedor, y a mi mamá la pusiste a empujar cemento. Cuando me echaste, me dijiste que era un pariente pobre. Me fui, y boicoteaste a mis clientes y me cortaste el acero. Mandaste romper mis planos y pagaste al inspector para que cambiara mis varillas. Tío, todas esas cosas las tengo anotadas una por una. No para guardarte rencor, sino para recordarme a mí mismo. Que jamás quiero ser como tú. Guanze, vine de buena fe a invitarte. No viniste de buena fe, viniste porque ya no tienes a nadie más. Tío, Cexin lo levanté con mis propias manos. Yo tengo mi gente, mis clientes y mi reputación. No necesito volver a un lugar que me echó como a un perro. Tío, por favor, váyase. Papá, te dije que no había que venir a rogarle. Mira su actitud. Guanze, perfecto. Muy bien. ¿No quieres volver? Pues o me las pagas o me las cobras. Súbete. Papá, ¿qué vas a hacer? Guerra comercial. Hasta quebrarlo. Desde hoy, en todos los proyectos que Liu esté negociando, bajamos las cotizaciones un 30%. Jefe Liu, con el 30% de descuento. Los proyectos no van a dar pelas. Aunque veamos, se hace. Apenas Texin presente una oferta, entramos detrás. Él ofrece un precio, y nosotros le damos un 20% menos. Muy astuto, jefe. Nuestra empresa tiene espalda. Podemos aguantar. Ese negocio de Guanze. No es necesitar esos fondos. No lo voy a aguantar. También voy a atacar. Voy a quitarle todos los clientes con los que está negociando. Averigua con qué clientes está tratando Texin últimamente. Si tienes la lista, visítalos uno por uno. Con regalos. Con comidas, lo que sea, pero menos. Quede claro, eso es lo mío. Lao Qian, necesito hablar un asunto contigo. Jefe Liu, dígame. En esos proyectos de la nueva habitación, ya hemos hecho la vida de 400. Envíame un lote de 335 y lo facturamos como si fuera 400. Jefe Liu, ¿cambiar 400 por 335? Eso es carga estructural. Y si pasa algo, no va a pasar nada. No es un edificio alto, es una nave industrial. Hasta con 300 se sostiene. Esto es el anticipo. Recuerda, en la factura pon 400. Pero en realidad envías 335. No le digas a nadie. Yo solo entrego la mercancía. Si algo sale mal, no es mi problema. Tranquilo, si el cielo se cae, yo lo sostengo. Guanze, no me das la cara. Pues no me culpes si ya no tengo consideración contigo. Esta vez te voy a enseñar. ¿Quién manda en esta ciudad? Señorito Liu, esta es la lista más reciente de licitaciones públicas de la ciudad. 8 obras, remodelación, cerco y refuerzo. Más de 8 millones. Cexin se presentó a 5. Bien, vamos por las 5. Bajemos los precios a morir. Joven Liu, 2 de esos 5 proyectos ya tienen márgenes muy bajos. Bajemos más. Primero, quitarles el trabajo. Cuando Guanze se muera de hambre, los trabajos de esta ciudad. ¿No los vamos a manejar nosotros? Jefe Zhou, un honor, un honor. Me enteré de que quiere remodelar su nave. Ya hablo con Cexin. ¿Cuánto cotizó? 450.000. 300.000. Se lo dejo en 300.000. Materiales y mano de obra. ¿Se asegura calidad? Jefe Zhou, lleva más de 20 años en esto. ¿Y todavía duda de la calidad? Es un detalle. Tómelo. El contrato después.
Este es el de 335. Ya arreglé las guías de despacho. Dicen que es de 40. Por fuera no se nota. Este lote va primero a las 2 naves de la licitación. Lo que nos ahorremos en la diferencia. Es mi ganancia extra, jefe Liu. Si lo detectan, son obras chicas, nadie controla. Todo por 300.000. Materiales de 335 y mano de obra al mínimo. En este negocio no perdemos, ganamos. Liu Fu, ¿ya firmó el jefe Zhou? Firmado, firmado. Los otros dos también aflojaron. Jajaja, bien. Esto recién empieza. Hermano Wan, perdimos 3 de las 5 licitaciones. Todas nos las arrebató Liu con precios regalados. ¿Cuánto hizo? La relación de Zhou. Nosotros tenemos 100.000, y nosotros dos también estuvo 20% abajo. Solo en materiales cuesta 280.000. Lleva todo por 100.000. Fácil. No es fácil. Liu Changqi no baja precios para regalar ganancias. Juega con materiales para ganar con 300.000. Solo hay una forma, usar materiales de mala calidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos también? No. El nombre de Zexin se construyó con trabajo bien hecho y honestidad. Si entramos en su guerra de precios, perdemos. Él puede aguantar. Nosotros no. Entonces quedamos blanco, se roba los bienes. Se roba los bienes, chicos, los que buscan lo barato. Un cliente de verdad se preocupa por calidad. No cambia por 20%. Lo recomendó el director Chen. Son proyectos que vienen directo de la oficina de diseño. Existe un estrato de tenerlo. La ganancia no es mucha, pero son colaboraciones a largo plazo. Xiaoson, con micro. Será nuestra carta. Supervisaré el trabajo. Entendido. Miren esto, esta es la obra de Zexin. Cada varilla tiene exactamente la misma separación. Soldaduras estándar. Gestión impecable. Es más ordenado que en las grandes empresas. Jefe Wan, la nave de mis 2 amigos. Ahí bien, usted la suya. Obra de Jefe Han, tranquilo. Vamos por orden. La calidad no se negocia. Hermano Wan, la gente de los Liu anda otra vez por ahí. Diciendo que inflamos los precios y que ganamos dinero sucio. La boca es de ellos, pero el trabajo lo hacemos nosotros. Hagamos bien lo nuestro y listo. ¿Ves? Con precios bajos también se puede trabajar. Cuando terminemos estos proyectos, los clientes de mi primo van a volver arrastrándose. Lo del acero de los Liu solo alcanza hasta esta tarde. Pues manda otro pedido. Joven Liu, el lote anterior aún no se ha pagado. ¿Podría dejar al menos un adelanto por este? ¿Adelanto? Mi papá dijo fiado. ¿Y tú me vienes a hablar de adelanto? Joven Liu, no es falta de respeto, también necesito capital. Lo de fin de ideas. Ya. Le digo a mi papá que llame. Si no me pagas, olvídate de seguir en este negocio. Jefe Liu, el viejo Qian dice que sin pago no hay envío. El de esta, el fan de note. ¿Alguien va a creer? Jefe, dejados. El jefe Li dice que ahora no tiene liquidez. El jefe Zhao ni siquiera contestó. El del sur fue más directo. Se enteró de que no pagamos y ya no se atreve a enviar. Unos interesados. Jefe Liu, hay otra cosa. El proyecto de la nave del jefe Zhou. Presupuesto de 300.000. Solo en mano de obra ya se fueron 150.000. Lo demás es para materiales y renta. No alcanza. Un 735 por hora. Hay ahorrando de fuera. Pero el viejo Qian tampoco quiere mandar el 335. Tú dile a Liu Fu que se ponga a reclutar gente. Yo resuelvo esto. Zhao Zi, ¿ves a esos dos? El viejo Ma y a Chan. Son de la guardia de Zexin. Antes trabajaron con mi papá. Luego voy a hablar con ellos. Hermano Ma, hermano Chan, ¿cuánto tiempo? Joven Liu, SFC. Hermano Ma, muy bien pagado. Ven a trabajar conmigo. Te doy el doble sueldo. En Zexin ganas 15.000, yo te doy 30.000. Chan, a ti 25.000. Y trabajo más tranquilo. En Zexin me pagan mis 15.000 puntuales, sin fallar. ¿Tú crees que puedes pagar 30.000? Eso era antes. ¿Se lo digo? Yo trabajé con su papá 1 año y medio. Tenía 3 meses de sueldo y todavía no me pagan. Lo hago, pasado. Si usted tiene horas. En la obra de Zexin, se lo voy a tener que reportar al hermano Juan. No. Solo estaba charlando. Hermano Ma, ¿qué quería Liu Fu contigo? Quería comprarme con más plata. Es el mismo Liu Fu que vino a robarse al viejo Zan. Y el Zan lo escondió. Eso sí, el hermano fue. Yo trabajé en la obra de Liu. La voy a llamar, el pago pasado. Y Sao, a nadie nunca. El hermano necesito. Pero más me el hermano, nunca he conocido. Ahora es más justo que él. Es que el hermano Juan nunca atrasa los pagos. Y a San Zan año nuevo. ¿Y lo has llevado a alguien? No me pude llevar a nadie. Papá, esa gente de Zexin está como embrujada. Les sueldo que sea y no se van. Es que van a estar bien solos. No se van porque lo respetan de verdad. Mañana vas a superar la obra. Esos 2 proyectos nuevos. No pueden parar por ningún motivo. Pero los materiales no han llegado. Estoy buscando una solución. Señorito Liu, ¿cómo se arma el acero de esta viga? El plano dice 12 varillas principales y solo tenemos 9. Pues usa las 9 por ahora. Cuando llegue el material, completas. A esta viga de carga le faltan 3 varillas principales. Tanta habladera. Haz que se vea bien y ya. El cliente no entiende nada. Liu Fu, ven acá. Jefe Zhou, ¿qué lo trae por aquí? ¿Cuál es la separación de los estribos de esta columna? Los veo muy espaciados. La separación estándar es 15 centímetros. ¿15? Yo no sé, pero sí es corta. A este tramo le faltan por lo menos 4 estribos. Y esa viga de allá, le veo muy pocas varillas. ¿Con quién está engañando? Jefe Zhou, es que el material viene en camino. ¿En camino? ¿Todos los días en camino? ¿Así es como la empresa Liu hace sus proyectos? Les notifico ahora mismo. Tienen 3 días para corregir. Si no corrigen, cancelo el contrato de inmediato. Jefe Liu, este lote de varillas no está bien. La nota de entrega dice HRB 400. Pero el diámetro y el peso no coinciden. Jefe Liu, ¿no estará usando material 335? Imposible. Mira otra vez. Los números no mienten. Voy a reportar esta situación tal como es. Señores, pueden revisar la obra con total libertad. Jefe Wan, su obra comparada con la de Liu. Es el día y la noche. La densidad del armado es más alta. Los trabajos previos a grandes empresas tienen registro. Y también datos de control. Cada varilla que entra a la obra la verifico personalmente. Cada amarre terminado lo inspecciono yo mismo.
Todo queda archivado. Se puede buscar en cualquier momento. Jefe Juan, le soy sincero. Yo también firmé con los de Liu antes. Pagué poco. Resultado: 8 días y sin material. Un de planes feos. Me una nariz. Hoy cancelo. ¿Puede encargarse usted? Jefe Juan, mis 2 plantas. También quiero encargarle lo de alimentos. ¿Me deja el Sí se puede, pero tengo una condición. ¿Qué condición? Precios según el estándar de mercado. Ni altos ni bajos. No les voy a subir el precio solo porque se vinieron de la empresa de Liu. No tiraré precios. La justicia va por dentro. Y los precios se ponen sobre la mesa. Jefe Juan, con esa palabra suya, será un gusto trabajar juntos. Jefe Liu. El jefe Zhou, el jefe Chen y el jefe Lin rescindieron todos el contrato. La penalización la pagan ellos mismos. Y las 3 empresas ya firmaron con Zexin. ¿Queda algún cliente en negociación? Los 2 últimos también llamaron. Dijeron que por ahora ya no están interesados. Se acabó. Todo se acabó. Jefe Liu, en las cuentas de la empresa ahora mismo, solo quedan 470.000 de liquidez. ¿Cuánto tiempo alcanza? El alquiler de planta y equipos son 80.000 al mes. El sueldo base del personal mínimo son 120.000 al mes. Y los 2 terrenos de obra parada pagan 50.000 al mes. Solo los gastos fijos son 250.000 al mes. No alcanza ni para 2 meses. Entonces hay que conseguir proyectos nuevos ya mismo. Señorito Liu, un proyecto nuevo requiere depósito de licitación. Depósito de dinero y primera compra de materiales. Con el capital actual, sin trabajo, no hay proyecto. Despida. Devuelva equipos, venda lo posible. Solo aguantaríamos un mes más. El problema es que no entran pedidos nuevos. ¿Cuándo me pagas los 160.000 que me debes del cemento? Y mis 80.000 del transporte, ya van 3 meses de atraso. Sí, claro. Tranquilos, es solo un problema de flujo de caja. El mes pasado también era flujo de caja. Si no me pagas, te demando. Quedamos en que no ibas a armar escándalo. Dame un mes. En un mes te liquido todo. ¿Con qué piensas pagar en un mes? ¿Acaso tienes obra ahorita? Te digo que pago. Aunque tenga que vender la mansión y el deportivo, pago. Fuera, fuera. Jefe Liu, el viejo Zhou también renunció. ¿El viejo Zhou también se fue? Dijo que ya no quería seguir aquí. Se acabó. Todos se fueron. Hermano Juan, en la licitación somos 6 compitiendo. 4 son grandes con licencia provincial. Nosotros los más chicos. Ser chicos no es problema. Lo que importa en la evaluación es la propuesta, el precio y el historial. Guance, mi papá me pidió que te entregara esto. Carta de evaluación del Instituto de Diseño para el refuerzo del edificio Zexin. Tienes oficial. Dale las gracias al director Chen de mi parte. Dáselas tú mismo. Si ganas, invítale una comida a mi papá y ya. Ja, ja, ja. Zexin Construcción. Propuesta técnica con sistema LON de refuerzo integral. Precios claros, partidas detalladas, informe final del refuerzo del primer hospital municipal. Calificación de calidad, excelente. Puntaje final, Zexin Construcción, primer lugar. Adjudicado. Papá, deja de mirar. Es inútil. Una licitación de 30 millones, antes solo la ganaba nuestra empresa. Nuestra empresa puede ganar. Ahora ni siquiera podemos reunir la garantía de la licitación. ¿Para qué la vemos entonces? Camarada Wang C, el nivel de gestión de tu obra puede servir de modelo para toda la ciudad. Gracias, jefe. Solo cumplimos con el deber. Y las hicimos bien. Jefe Juan, tengo un proyecto de estacionamiento. ¿Se lo podemos subcontratar a Zexin? Yo también tengo uno. Jefe Juan, ¿podemos conversar? Hermano Juan, hoy recibiste 17 tarjetas de presentación. Mañana las contratamos una por una. Las que podamos hacer, las hacemos. Las que no, no te comprometas. Papá, ya van más de 20 licitaciones. Y ni una sola respuesta. Si no hubieras echado a Wang C, no estaríamos en esta situación. Cállate. Buen trabajo, buen trabajo. Hace calor, toma algo frío. Gracias, señorita Chen. ¿Viste? Cada vez que viene la señorita Chen, sonríe como una flor. Y claro, viene por nuestro hermano Juan. Te lo guardé. Oh. Ya, todos a descansar. Mañana lleguen temprano. Mañana hay que coordinar el diseño. Vengo en la mañana a buscarte. Señor Juan, pago total. Último documento. Firme y le entregamos las llaves. Felicitaciones, señor Juan, su casa nueva queda oficialmente entregada. ¿Es en serio? Mamá, es en serio. De ahora en adelante, papá y tú ya no tendrán que seguir apretados en esa casita. Qué bueno. Yago, mira esta cocina. Es 3 veces más grande que nuestro contenedor. Y hasta tiene extractor de humo. Xiufen,
Se acabaron los tiempos difíciles. Tío, tía, felicidades por la casa nueva. Ay, Yuin, llegaste. Pasa, pasa. Hola, tía. Siéntate, siéntate. Te traigo un vaso de agua. Tía, es fácil de cuidar. Ideal para la sala. Qué muchacha tan atenta y cariñosa. Hijo, esa chica vale la pena. No la dejes ir. Hermano, este proyecto recomendaría de Goten. Se lo dieron a Zexin sin licitación. Sin licitación hay que trabajar aún mejor. La calidad de una escuela. Es lo más importante. Aquí, el acero de las losas del dormitorio puede cambiarse de doble malla a refuerzo optimizado. Se ahorra material sin más pesada. Para base de una. Usan losa, no zapatas, y mejoran lo antisísmico. Si presentas esa propuesta, ahorras al menos 150.000 en materiales. Sugiérele invertir en el drenaje de la cancha. El dinero gasta donde realmente sirve. Wangze, tu manera de pensar la construcción es realmente distinta. Ya modifiqué 3 veces el refuerzo de este nudo. Mira cuál te parece más razonable. Este. En el extremo de la viga, sube los estribos de 6 a 8. Queda más estable ante un sismo. Wangze, ¿has pensado hasta dónde? ¿Quieres llevar Zexin? Quiero que cada persona que viva en una casa que yo construya pueda dormir tranquila. Eres un hombre con ideales. Hermano Juan, la cuenta bancaria de construcciones Liu está congelada. Dicen que hay audiencia mañana. El tribunal determina que construcciones Liu. Adeuda materiales, fletes, equipos. Arriendos, 4 y 37 millones. Cuenta congelada. Liu Changyi, firme aquí. Me debes 160.000 y hoy por fin me pagas. Y a mí 80.000, con medio año de atraso. Vivir en un lugar así, mejor me muero. Deja de decir tonterías. Liu Fu. Dime, ese tal Wangze. ¿Podría darnos una salida? ¿Qué dijiste? Ir a rogarle a Wangze. Papá, ¿estás loco? ¿Y ahora con qué derecho nos ponemos exigentes? Entonces mañana vamos a suplicarle. Jefe Wan. El presupuesto escolar es limitado. Pero exigimos alta calidad. Vimos el refuerzo del hospital que hicieron antes. Y el proyecto de renovación municipal. Nos dan confianza. Tranquilo, es por la seguridad. Yo me encargo personalmente. Director Zhao, este es el plan optimizado. La estructura principal de los dormitorios usará el sistema NOSI. Las tribunas de la cancha usarán cimientos de placa. El nivel antisísmico supera en un grado al diseño original. ¿Y todavía se puede subir otro grado? Sí, y en materiales se pueden ahorrar unos 150.000. Sugiero usar ese dinero para instalar un sistema de drenaje en la cancha. Así los estudiantes no se embarran los zapatos cuando llueva. Jefe Wan, solo por esas palabras. Esta alianza vale la pena. Te mando el plano de ventilación de la obra cuando llegue a casa. Dale, perfecto. Señor, ¿a quién busca? ¿Tiene cita? Busco a Wangze. ¿Cómo se llama usted? Le tomo el registro. Me apellido Liu. Liu Changyi. Espere un momento, déjeme consultar. Señor Liu, el jefe Wan está firmando un contrato hoy y no puede atenderlo. ¿Por qué no vuelve otro día? Está bien, está bien. Otro día será. Este lote de material está aprobado. Descarguen y dejen entrar. Recibido. Viejo Ma, esas varillas están bien amarradas. Mantén ese estándar. Hermano Wan, trabajar contigo da confianza. ¿Esta es la obra de Zexin? Mira cómo tienen acomodadas las varillas. Parece que las midieron con regla. Dicen que Wangze es el que reforzó el hospital. Ese sí es confiable. Mi hijo estudia en esta escuela. Si ellos la construyen, me quedo tranquilo. Hermano Wan, la escuela dice que el viernes vienen a ver el avance. Entonces que vean mejor. Cada proceso con foto y archivo. La bitácora se llena el mismo día, no se deja para mañana. Entendido. Liu Fu. Ya lo decidí.
En un par de días voy a buscar a Wang Ze otra vez. Papá, ya fuiste la otra vez y ni siquiera te quiso recibir. Es un arrogante. Fui yo quien le falló primero. La mansión se perdió. El auto se perdió, la empresa se perdió, hasta las cuentas están congeladas. Ahora tú y yo no podemos ni pagar un plato de carne. Me he pasado la vida cuidando un orgullo igual de pisoteado que la tierra. ¿Pero acaso el orgullo te da de comer? El chico Wang Ze no es mala persona. Me odia, pero no me va a dejar morir. ¿Y yo qué? Yo también voy. ¿Tú también? De rodillas o de pie, lo importante es seguir vivo. Jefe Wang, hay un problema en la base del edificio del dormitorio. En la unión entre la cimentación vieja y la nueva. El nudo de acero es muy complejo, el empalme no es conexión mecánica. Y no hay suficiente espacio. Ya hablé con 3 empresas constructoras. Todas dicen que no pueden garantizar ese nudo. Las varas principales de la base vieja se cortan. Y se deja una longitud de empalme de 35 veces el diámetro. Las varas principales de la base nueva atraviesan del otro lado, intercaladas. En la zona del nudo se usa doble barra principal con separación de 100. Así el espacio queda justo. Y la carga se distribuye mejor que en el plan original. Ingeniero San, llévese los datos y verifíquelos. Si todo está bien. Ejecute la obra, señor. Jefe Wang, llevo 15 años como supervisor. Es la primera vez que veo a alguien dibujar un nudo así a mano alzada. Lo de las ondas no es nada. Lo aprendí a puro sudor en la obra. ¿Sabes qué, Wang Ze? Este plan, si lo llevaras a un estudio de diseño, vale por lo menos 50.000. No importa cuánto cueste el diseño. El edificio de la escuela no puede fallar. Atención todos en la zona del nudo, primero se colocan los estribos. Luego se doblan los ganchos a 135 grados, ni más ni menos. En las conexiones mecánicas, aprieten la llave de torque hasta el valor indicado. Cada empalme lo voy a revisar personalmente. Hermano Wang, ese gancho lo he practicado varias veces y siempre me falla un poquito. La fuerza sale de la muñeca, no del brazo. ¿Sientes? En una obra escolar, si una sola barra queda mal puesta, la devuelvo para que la rehagan. No es que yo sea exigente. Es que abajo de este edificio van a estar los estudiantes. Papá, mejor déjalo así. Vámonos. Hermana. ¿A qué vienes? Hermana. Les fallé. Estos años fui un desagradecido. Mi cuñado me salvó la vida. Y yo lo mandé a vivir a un contenedor. Xiao Ze me ayudó a ganar decenas de millones. Y lo corrí con 8.000 pesos. No soy gente. Liu Changui, ¿ahora te das cuenta de que no eres gente? Cuñado. Pasa. Jiangwo. Con este frío, lo tienes parado en la puerta. ¿Qué van a decir los vecinos? Liu Changui, ¿sabes qué? Jiangwo y yo vivimos 2 años en ese contenedor de tu obra. En invierno se reventaban las tuberías y no teníamos ni agua caliente. Jiangwo perdió la pierna por salvarte a ti. Tú te hiciste rico, vives en una mansión y andas en autos de lujo. Y a tu propia hermana la tenías empujando cemento en la obra. ¿Cómo me tocó un hermano como tú? Xiu Fen, déjalo terminar. Changui. Todas las porquerías que hiciste las tengo anotadas una por una. Pero también me acuerdo de otras cosas. Los primeros años de tu negocio. Cada mes nos dabas 3.000 pesos para el gasto.
Los útiles y uniformes de Xiao Ce, tú los pagabas. La cirugía y las medicinas de mi pierna. Fueron más de 100.000, todos pagados por ti. Fueron más de 10 años de ayuda, sin fallar ni un mes. Siempre me pregunté. Aquel Changi que cargaba arroz y harina hasta mi casa. Y me acompañaba al hospital a las revisiones. ¿En qué momento cambió? El dinero te cegó. Mi cuñado tiene razón. En cuanto tuve plata, me olvidé de mis raíces. Les fallé. Changi, ya que lo dices. Hoy no viniste solo a disculparte, ¿verdad? Cuñado, no busco nada. Solo quiero pedirle perdón a Xiao Ce cara a cara. Ja, ¿crees que con pedir perdón ya todo se arregla? Todo lo que Xiao Ce sufrió estos años, ¿se borra con un simple perdón? Lo sé, pero aparte de disculparme, no puedo hacer nada más. Xiao Fen, te digo la verdad. Changi hizo porquerías estos años. Pero también es cierto que nos ayudó más de 10 años al principio. El rencor y la deuda ya son pasado. No podemos ser despiadados. Yanguo, no es que yo no valore lo que hicieron por nosotros. Pero mira a Xiao Ce, desde los 16 años lo explotaron. Así que esta decisión le corresponde solo a él. El que armó el problema tiene que desarmarlo. Changi, si de verdad estás arrepentido, ve tú mismo a hablar con Xiao Ce. Tu hermana y yo te acompañamos. Muchas gracias, cuñado. Gracias, hermana. Mañana te llevo. Papá, ¿de verdad Wang Ze va a querer vernos mañana? Si mi hermana y mi cuñado nos llevan, nos recibirá. Me da miedo que nos eche de allí en plena cara. Aunque nos eche, lo aceptamos. Xiao Ce, mamá sabe que estás resentido. Hoy no vengo a defender a tu tío. Pero hay cosas que tengo que decirte claras. Cuando eras niño, éramos tan pobres que no teníamos ni para comer. Fue tu tío quien pagó la operación. Solo esa cirugía costó 80.000. Tu tío la pagó completa sin chistar, cuando entraste a la primaria. Los útiles y el uniforme los pagó tu tío. Tu tío pagaba puntual las consultas de tu papá. Y así fueron más de 10 años. Después cambió, hizo cosas horribles. Nadie lo odia más que yo por eso. Pero todos esos años de ayuda, no puedo fingir que no existieron. Lo que hizo después casi nos destruye. Lo sé, mamá. Por eso te digo, no vengo a rogarte por él. Temo que un día te arrepientas de todo. Y después no tengas ni por dónde darte la vuelta. Papá no pide otra oportunidad. No arrincones a un familiar. Ahora tienes poder, tienes el cuchillo en la mano. Cortar es fácil. Pero al que vas a cortar es al hermano de tu propia madre. Tu mamá solo tiene a ese hermano. Primo, mi papá, él, en estos 2 meses ha bajado 15 kilos. No puede dormir por las noches. Se sienta en el patio a fumar hasta que amanece. Tío, hoy viniste a verme. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Tío, te lo pregunto otra vez. ¿Qué es lo que viniste a buscar hoy? ¿Quieres inversión? ¿O un proyecto? ¿O quieres usar el nombre de la empresa Cexin para levantarte de nuevo? Primo, mi papá, siéntate. Xiao Ce, primero te pido perdón. A los 16 entraste a mi obra. Te prometí puesto de gerente y terminaste 3 años cargando varilla. Te prometí mitad del reparto de ganancias y te di 8.000. Tu papá me salvó la vida y lo metí en un contenedor. Después de que te fuiste, te boicoteé, rompí tus planos. Te cambié el acero, te robé clientes. Cada una de esas cosas la hice yo. No busco excusas. Lo es una. Tío, escuché tu disculpa, pero no pregunté por eso. Pregunté qué es lo que quieres hoy. Xiao Ce, quiero decirte la verdad. La empresa quebró. El proyecto del año pasado quedó a medias y el cliente cobró. El banco cortó el crédito. Una cosa tras otra. El mes pasado el juzgado emitió orden de ejecución. Los últimos 300.000 también se fueron. La casa, el carro a mi nombre. Las joyas de tu tía, todo vendido. Todavía debo 1.400.000 de sueldos a los obreros. Anteayer un trabajador se arrodilló en la puerta de mi oficina. Dijo que su mamá estaba hospitalizada y necesitaba dinero. Busqué en todos mis bolsillos y solo me quedaban 200 pesos. Entonces vienes a pedir dinero, ¿no? No vengo a pedir dinero. Sé que no tengo derecho. Y así todo, trajiste 200.000 para devolvérmelos. Xiao Ce, remataron la mansión. El deportivo también lo remataron. La empresa está quitada. Las cuentas del banco congeladas. Todavía debo más de 1 millón a los proveedores. Pero la deuda con tu familia se paga primero. Porque no es solo deuda de conciencia. Ahora vivo en un barrio pobre. Un cuarto de 400 al mes. Busqué trabajo. Mandé más de 20 hojas de vida. Ninguno me respondió. En la obra, ningún colega quiere darme trabajo. Al final, yo mismo me encargué de caerle mal a todo el mundo. Xiao Ce, no te pido inversión ni un proyecto. Y mucho menos quiero levantarme de nuevo. Ya no tengo fuerzas para eso. Solo te pido una cosa. Déjame tener un puesto común en la obra de Cexin. Trabajar con seriedad, ganarme un plato de comida tranquilo y de paso ahorrar. Para ir pagando de a poco lo que debo a los proveedores. Dices que quieres trabajar como obrero. Sí, de obrero. Acarrear material, limpiar la obra, lo que sea. Xiao Ce, sé que me guardas rencor. Pero de verdad ya no tengo a dónde ir.
Déjame pensarlo. Está bien. Tómate el tiempo que quieras, yo espero. Xiaoce, ¿qué estás pensando? Mamá, te soy sincero. Me preparé para que viniera a pedir inversión o un proyecto. Y resulta que solo quiere trabajar como obrero raso. Todavía no lo termino de entender. Ay, fue ambicioso toda la vida. Que diga algo así. De verdad que ya no le queda salida. Papá, cuando te rompió la pierna la varilla, ¿lo odiaste? En ese momento de salvar a alguien, no pensé mucho. Después nos ayudó por más de 10 años. Al final siento que valió la pena. Más adelante él cambió. No lo odio, solo me decepcionó. Déjalo pasar. Tío, te doy una oportunidad. Entras a la obra como encargado de logística en campo. Control de obra y personal. Liu Fu, tú empiezas desde abajo como armador. Trabajo de obrero común. Está bien, lo que tú digas. Acepto. Mañana a las 6:30 en la obra. Si llegas un minuto tarde, te vas. Xiaoce, gracias. Oh, Liu Changyi, ve a la zona de materiales a revisar el inventario. Liu Fu, aprende a amarrar con el grupo A del viejo Ma. Cárguenlas y lleven primero esas varillas del 22 a la zona de armado. Cada una mide 6 metros y pesa 20 kilos. Agachen el centro, carguen al hombro. Vean a Liu. ¿Ese no era el antiguo dueño de la empresa Liu? ¿Qué hace cargando bultos en nuestra obra? Dicen que quebró y el hermano Wang lo recogió. Un ex jefe contando varillas. ¿Dónde queda la dignidad? Bueno, al menos vino y no se escondió. 347 varillas de 12 milímetros, correcto. La fuerza sale de la muñeca, no de los dedos. ¿Viste o no? El último apriete es la clave, la fuerza tiene que ir con el hilo. Si usas pura fuerza bruta, se rompe el alambre. Déjame intentar otra vez. Listo. Vale, haz buenas mañanas más ya. Jefe Wang, superó las expectativas. El amarre va a un nivel sobre lo estándar. Ahí es difícil. No se puede bajar. Bien dicho. Llevo 30 años en la educación. He tratado con constructoras decenas de veces. Camarada Wang C. Cexin, 3 proyectos seguidos sin fallas. Recomiendan a Cexin para certificación de primera. Por eso tomamos proyectos provinciales. Eso lo hablamos después. Gracias, jefe. Seguiremos haciendo bien cada varilla. Y con cada metro cúbico de concreto. El jefe Wang. La siguiente fase, 12 naves, es suya. Yo tengo 3 proyectos de refuerzo para centros comunitarios y hospitales. La separación de estribos en la zona B3 debe cumplir la norma antisísmica. Hay que reducirla a 100. Justo estaba pensando en eso, ya lo corregí. Ni siquiera lo habías marcado y ya sabía que lo ibas a cambiar. A ver, dime entonces qué cambiaría después. Aquí, la longitud de anclaje en la unión viga-columna no es suficiente. Está bien, ahora eres más minucioso que yo. ¿De qué te ríes? Me acordé de la primera vez que nos vimos. Fue frente a tu local, llegaste furiosa acusándome de engañar a mi papá.
Esa vez sí me pasé de bruto. Qué bruto ni que nada, ese día estabas todo empolvado. Me gritabas con esos ojazos, pensé que eras de los que estafan. Ya, no me saques los trapos sucios. En ese entonces eras bien brava, ¿quién iba a imaginar? Que venías a defender a mi papá, y justo por esa vez. Mi papá confió ciegamente en ti y con las estructuras. Cuando te boicotearon, fui contigo a otra provincia por acero. Desde ese entonces sentí que... ¿Qué? que eres una persona en la que se puede confiar. ¿No notas que el jefe Wang anda en las nubes? Jeje, eso no es andar en la luna, es que tiene mariposas en el estómago. Señorita Chen. Jeje, el jefe Wang lleva en esto desde los 16. Por fin está viendo la luz después de tanta oscuridad. El director Zhao te brindó 3 veces y te las tomaste todas. Él fue amable, no podía negarme. Tú casi no tomas normalmente. No pasa nada, no estoy borracho, tengo la mente bien clara. Clara, ¿eh? Mejor así. ¿Qué pasa? Jefe Wang, usted maneja proyectos de decenas de millones. Y ni se inmuta. ¿Tanto le cuesta hablarme? Por grande que sea el proyecto, contigo es distinto. ¿Y yo qué tengo de distinto? Tú me pones nervioso. Yuin, hay algo que siempre he querido decirte. Pero no sabía cómo. Desde aquel día que llegaste con los planos. A mi localucho de mala muerte. Siempre me ayudaste, buscando acero y revisando propuestas. Me conseguiste clientes, les llevaste agua a mis obreros. En ese entonces no tenía nada. Era un don nadie que recién empezaba. Todos me menospreciaban, pero tú jamás lo hiciste. Cuando me boicotearon, todos te decían que te alejaras de mí. Recorriste 3 provincias buscándome acero. Sí, cuando hice perdiste un zapato y aún así te reías. A tener una empresa y un equipo. Mi mayor suerte no es el dinero ni los proyectos. Es haberte conocido a ti. Yuin, quiero estar contigo. No por un día ni 2. Quiero estar contigo toda la vida. Wang Ze, ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando que me dijeras eso? Ya te había dicho que sí desde hace mucho. Hermano Jianguo, cuñada. Ustedes criaron a un gran hijo. Desde la primera vez que lo vi calculando materiales de acero en la calle, supe que este muchacho no era uno más del montón. Yuin, este chico es responsable y trabajador. Nosotros salimos ganando. ¿Cómo que ganando? Xiao Ce es serio, trabajador y con carácter. Con él. Ahora somos una sola familia. De aquí en adelante nos apoyamos en todo. La fecha la deciden ustedes. Tienen nuestro apoyo. Está bien. Hermano Wang. Felicidades. Al fin conquistaste a la muchacha. Yo siempre dije que era cuestión de tiempo. Papá. Mi primo se va a casar. Me alegro por él. Papá, ¿vamos a felicitarlo? Claro que sí, es lo correcto. Xiao Ce. Felicidades. Si necesitas ayuda con cualquier cosa de la boda, tú me dices, sin pena. Gracias, tío. Cuento contigo. Don Chen, quédese tranquilo. Hoy, parado aquí. Quiero decir algo. No soy un hombre extraordinario. Entré a la obra a los 16 años, cargué las varillas más pesadas. Dormí en los contenedores más fríos y me despacharon con 8.000 pesos. Me boicotearon, me rompieron los planos. Pero jamás he dejado de hacer una sola cosa.
Amarrar bien cada varilla y levantar firme cada edificio. Papá, mamá. Los hice sufrir mucho. De hoy en adelante. Se acabaron los días difíciles. Yuin, gracias por creer en mí desde el principio. De ahora en adelante. Yo soy quien te va a cuidar.